día de páginas. Hemos tenido ya 2 días muy intensos. Antes que nada, tengo que dar las gracias a nuestros colaboradores, la Federación de Gremios de Editores, DIA, CEDRO, DAMA, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Rodando Páginas llega a su 7ª edición, nació en 2018 con el objetivo de crear sinergias entre los editores y el mercado audiovisual. Y parece que acertamos, por eso queremos seguir. El auge de la adaptación de los formatos literarios es evidente, pero este año redoblamos la apuesta, porque no queremos quedarnos atrás. Este año introducimos podcast, que es un nuevo tipo de formato que se está adaptando, pero no solamente entendemos que la adaptación es unilateral, sino que va de los podcasts y de las obras literarias a cine, viceversa. Por lo tanto, entendemos que tiene que haber una comunicación perenne entre todos los formatos y por eso estamos aquí. De la selección de este año estamos particularmente orgullosos. Tenemos un objetivo y el objetivo es que, como productores, nos interesen las obras y ofertemos, probemos a entrar. No tengamos miedo, os lo digo en primera persona, porque a lo largo de los años siempre he tenido cierto temor reverencial con apostar por una obra literaria que quizás no tenía del todo claro, pero la corazonada, la de los productores, creo que es la que más cuenta y la que aquí nos puede marcar la diferencia. Y de corazonadas hablamos hoy, porque hoy Samuel Alarcón presentará una serie de proyectos que tienen mucho corazón, pero también mucha cabeza y, según lo que yo veo, muchas posibilidades de ser adaptados. Así que, una vez más, os doy la bienvenida y que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª edición de Rodando Páginas, del libro a las pantallas. Para mí toda obra audiovisual empieza por un libro y pienso que algo tiene que ver esto para que me hayan invitado a presentar este evento. Soy Samuel Alarcón, periodista y cineasta, y estoy encantado de que aquí se reúnan 3 de mis grandes pasiones: la literatura, el cine y el audiovisual, y las narraciones en formato audio, presentes en esta edición por primera vez bajo el formato podcast. Estoy seguro de que todas y todos los aquí presentes compartimos estas afinidades, así como quienes nos siguen online por streaming, a quienes también damos una calurosa bienvenida. Rodando Páginas es una cita anual que se ha convertido ya en un punto de encuentro referencial entre los sectores audiovisuales y editoriales, un espacio para que ambas industrias se acerquen, se conozcan, encuentren sinergias y así surjan las nuevas adaptaciones de obras literarias. Esta 7ª edición, ya lo anunciaba, el proyecto da un paso más allá, ampliando la mirada hacia el formato podcast, tanto de ficción como narrativo de no ficción, así como con obras potencialmente adaptables en formato audiovisual. Nos acercamos así a la evolución de nuevas líneas creativas y de mercado que se están afianzando a nivel nacional e internacional y ampliando las posibles sinergias entre profesionales del sector. Son ya 7 ediciones avaladas por la gran acogida e interés despertado por las 6 ediciones previas, tanto en lo que se refiere a la inscripción de obras como a la asistencia de profesionales del sector audiovisual. Se han formalizado en estos 6 primeros años más de 400 reuniones entre empresas nacionales e internacionales de ambos sectores, lo que sin duda ha contribuido a facilitar la conexión y abrir vías de colaboración entre profesionales y empresas. Se han inscrito a lo largo de estos años unas 950 obras y se han seleccionado 102 títulos, de los que 18 han conseguido formalizar acuerdos de adaptación, han sido rodados o están en negociaciones avanzadas con productoras audiovisuales. Actualmente podemos disfrutar en RTVE, por ejemplo, de la serie Salón de Tela Moderna, adaptación de la obra Tea Rooms de Luisa Carnés, que pasó por la primera edición de Rodando Páginas, y este año se anunciarán otros 2 estrenos de obras que fueron seleccionadas en este evento. Esperamos que al finalizar las jornadas que aquí hoy nos reúnen, se pongan en marcha nuestros proyectos y que se materialicen los próximos años. Recordamos hoy también que Rodando Páginas es un proyecto organizado por AMA, la Asociación Madrileña del Audiovisual, junto a la Federación de Gremios de Editores de España, ya la ha presentado Carlo Dursi. Y como cada año no podemos dejar de agradecer a todos los colaboradores su inestimable apoyo, ya que sin ellos la realización de estas jornadas no sería posible. El Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, a las entidades de gestión de derechos CEDRO y DAMA, a PIA, Productoras Independientes Audiovisuales Federadas, y a la feria de esta edición Madrid Film Office,
a quien esperamos que nos acompañen como aliados en sucesivas ediciones. Pero antes de adentrarnos en lo que están siendo las jornadas de esta 7ª edición de Rodando Páginas, vamos a recordarlas. Vamos a recordar cómo transcurrió la 6ª edición, la de 2023, con un pequeño vídeo. Bienvenidos y bienvenidas a la 6ª edición de Rodando Páginas, del libro A las pantallas. La pantalla o la pequeña pantalla. Volvemos al presente, a la 7ª edición. Hoy nos encontramos ya en la 3ª y última jornada, ya que el evento arrancó el lunes pasado en la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro, en el corazón de la Feria del Libro, que se celebra estos días. A lo largo de las 2 primeras jornadas hemos podido asistir a varias actividades profesionales para fomentar la reflexión y el diálogo en torno al fenómeno de las adaptaciones literarias. El mismo lunes tuvimos ocasión de conocer y adentrarnos en las tendencias y el futuro de las adaptaciones en el mercado audiovisual, con una mesa redonda en la que contamos con Gloria Saló, directora de Consultoría de Producción y Contenidos de GECA, María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio, Rebeca Palacio, ejecutiva de contenido en Scenic Rights, y José Manuel Lorenzo, CEO de Teleo Producciones. Una segunda mesa redonda nos permitió acercarnos a los procesos de adaptación audiovisual de obras literarias y podcast, indagando en los diferentes procesos creativos, en las herramientas, estrategias y posibilidades de los diferentes formatos que sirven de fuente de inspiración para las adaptaciones audiovisuales. De nuevo, nos acompañaron 4 excepcionales ponentes, Amaya Muruzábal, CEO de M-Content y showrunner de la serie Reina Roja, Agustín Martínez, escritor, showrunner y guionista de La Caza, Monte Perdido o Feria, Manuel Bartual, co-creador de podcast y co-guionista de la serie Santuario, y Juan Moreno, responsable de Feel Good Media, y ambas mesas fueron moderadas por la periodista, escritora y amiga Isabel Cadenas Cañón. Por otro lado, el martes 4, ayer mismo, tuvo lugar en la Biblioteca Eugenio Trías el taller Escritura Expandida, un taller sobre inteligencia artificial y creatividad literaria en el que se exploraron los diferentes modelos de lenguaje de inteligencia artificial, analizando y aportando herramientas prácticas para que los asistentes adquirieran habilidades que les permitieran aplicar IA en sus proyectos de escritura y preparación de proyectos. El taller fue impartido por pioneros en nuestro país en el desarrollo de procesos de IA en la cinematografía y la escritura, el productor y cineasta Jorge Caballero y el escritor Jorge Carrión. Y sin duda pensamos ha tenido una acogida excepcional con más de 40 asistentes. Y ya por último, como novedad de este año, para que no se les escape nada, si es la primera vez que están aquí y también para apoyar a los proyectos que llevan nuestro sello, esta 7ª edición hemos recopilado un catálogo con todas las obras aún disponibles para ser opcionadas, con toda la información y contactos actualizados a día de hoy. En esta 3ª jornada de Rodando Páginas vamos a dar paso a las presentaciones de los 16 proyectos seleccionados, entre los más de 155 que se han presentado, entre obras nacionales e internacionales, y tanto literarias como podcast. Seguimos contando con la participación de 6 países americanos: Chile, Uruguay, Perú, México, Colombia y Argentina, ya que participaron en la pasada edición. 3 son los proyectos americanos seleccionados este año y que se presentarán aquí hoy. Las obras han sido evaluadas por un comité de selección de expertos profesionales de la producción audiovisual, que está compuesto por Mireia Acosta, que es productora ejecutiva de Más Ficción, Paula Palacios, directora y productora de La Morada Films, José Esteban Alenda, productor y director de Florida Films, Samuel Hurtado, productor y guionista de Smith & Pixel, Antonello Novellino, productor y director de Belino Production, y Leire Aritz Arasqueta, productora de Producciones del Cao. Algunas de ellos y de ellas están presentes hoy aquí, así que muchísimas gracias por su tarea y dedicación.
Os voy a contar ahora cuál va a ser la dinámica que van a seguir las presentaciones. Cada proyecto dispondrá de 7 minutos para exponer su historia, seguido de unos 2 minutos de preguntas que se podrá realizar por parte de vosotros, del público, a los ponentes. Como en todo proceso de estas características, vamos a ser estrictos con el tiempo, obviamente. Nuestro compañero Pablo, a quien saludamos, ¿qué tal, Pablo?, situado estratégicamente para que podáis verlo, tanto ponentes como público, será el encargado de supervisar el timing. Cuando falte 1 minuto para cerrar los 7 de cada presentación, levantará la mano para daros la señal. Yo lo recordaré si hace falta. Y cuando finalice el tiempo, sonará una pequeña alarma. Ahí habrán pasado los 7 minutos. ¿De acuerdo? La sesión de pitching tendrá lugar a lo largo de toda la mañana, pero tendremos alrededor de las 12 pues una pequeña pausa para tomar un café, charlar y comentar. Cuando finalice el encuentro, estáis cordialmente invitadas e invitados a un vino español en este mismo espacio para seguir debatiendo de lo que aquí hemos escuchado. En una reunión one-to-one con los representantes del proyecto, pues aún se puede solicitar. Habláis con nuestra compañera Carmen, que se encuentra en la entrada. Carmen está en la entrada, os ha dado paso a todas y todos. Y estas reuniones tendrán lugar pues, a partir de las 4:30 en esta misma sala, para que os podáis organizar. Os recuerdo que podéis descargar toda la información de los 16 proyectos a través de nuestra página web, rodandopáginas.com, y a través del QR que hemos dispuesto impreso en lugares de la sala. Y bueno, pues vamos a ello. Empezamos con las presentaciones del pitch de la 7ª edición. La primera obra que se va a presentar es uno de los podcasts seleccionados. Se trata de Bloom, de Manuel Bartual y Carmen Pacheco, de la productora El Extraordinario. Por favor, un aplauso para darles ánimo. Arte, música, subid aquí, y paisajes evocables. Adelante. Pasador. Así, perdón. Pues bueno, ante todo gracias por seleccionarnos y gracias a todos los que habéis venido hoy aquí a escuchar todo lo que vamos a contar por aquí. Para quien no nos conozcáis, somos Carmen Pacheco y Manuel Bartual. Carmen es guionista y escritora. Habéis podido leer libros, cómics, novelas que ha escrito en medios como estos que podéis ver aquí, o habéis podido leer textos suyos también en su newsletter Flecha. Hola a todos, Manuel es guionista y dibujante, es autor de libros y de cómics y de historias que ha publicado en Twitter, ha dirigido la película Todos tus secretos y es creador de las ficciones sonoras Biotopía y Titania. Y juntos, Manuel y yo hemos escrito y dirigido 2 podcasts de ficción. El primero es Santuario, que ya hemos adaptado a una serie de televisión con A3 Player, todavía no se ha estrenado. Y el segundo es Bloom, que es el podcast del que venimos a hablar. Bloom, ¿por qué se llama Bloom así? Pues bueno, se llama Bloom por Ursula Bloom, que fue una pintora nacida en St. Gallen, en una ciudad suiza, en la fecha que veis aquí. De aquí pocos datos. Realmente de Ursula sabemos que forma parte del colectivo de Ginebra Azul, liderado por Vasily Kandinsky. Se sabe que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, aunque Suiza se mantuvo neutral, ella fue al frente para atender a ayudar a los soldados de ambos bandos que resultaban heridos. Se sabe que utilizaba una especie de estaña de carácter musical para curarles. Y se sabe también que sus últimos días los pasó en un sanatorio del que tristemente se suicidó tirándose por una ventana. Aunque nada de esto es cierto porque esta no es Ursula Bloom, es una pintora otra que buscamos en Google para esta presentación. Úrsula es un personaje de ficción de este podcast. Es un podcast producido por El Extraordinario, en colaboración con Turismo de Suiza, lo cual estuvo muy bien porque nos permitió a Carmen y a mí visitar los lugares en los que transcurre la historia. Porque aunque Bloom es una historia de ficción, sí que quisimos que el contexto social, cultural, geográfico fuera real. Bloom realmente es la historia de 3 mujeres. Es la historia de Úrsula, de la que ya os hemos hablado, es la historia de Clara Pastor, que es una estudiante que, realizando su tesis sobre Úrsula Bloom, desaparece. Y la historia también de Emma Castillo, que es una periodista que investiga la desaparición de Clara y un poco motivado por un trauma del pasado acaba obsesionándose con la historia de Úrsula. Realmente nuestra protagonista es Emma, o sea, es nuestro punto de vista en la historia y es a través de ella como conocemos la historia de ellas dos. Y durante su investigación lo que acaba descubriendo ella es que Úrsula tenía una especie de extraña tecnología que usaba para estas terapias musicales y una sociedad secreta que ha estado ocultando esa tecnología hasta nuestros días.
Sabemos que Bloom toca muchos temas que conectan con la audiencia. El primero es la música y el efecto emocional que tiene en nosotros, qué implicaciones ha tenido eso durante los siglos. Luego también en la protagonista tenemos una historia de superación personal, de cómo salir a flote después de una experiencia traumática y de cómo en cierta forma todos nos obsesionamos con la historia de otras personas porque creemos que quizá en esa historia vamos a encontrar las claves o elementos que den sentido a la nuestra. Y luego también a través de Úrsula, del personaje de Úrsula Bloom, hablamos un poco del papel de la mujer en el mundo del arte y cómo se le ha negado el reconocimiento durante muchos siglos. Y luego también pues, todo esto está aderezado con otros ingredientes como mitología, ciudades con historia, paisajes evocadores, arte y museos, todo envuelto en una atmósfera de thriller y misterio. El podcast contó con voces y caras como las que podéis ver aquí. Algunos de ellos, de hecho, interpretando a mí el personaje. Es el caso de Victoria Longo y de Charlotte Vega, que interpretaban a la protagonista, porque Bloom tiene dos versiones, tiene una versión en español y una versión en inglés. Victoria Longo fue la protagonista en la versión en español y Charlotte en la versión en inglés. La última vez que lo miramos, Bloom, sumando ambas descargas de la versión en inglés y en español, sumaba la bonita cifra de 777.000 descargas, aunque ya lleva unas cuantas más. Y en cuanto a público objetivo, según las estadísticas de Spotify, pues un poco lo que veis aquí. El público que ha escuchado Bloom está bastante repartido entre mujeres y hombres, más mujeres que hombres, y el tramo de edad que más ha oído Bloom es el que veis aquí de 35 a 44 años. Bloom funciona muy bien desde el momento de su estreno, tardó muy poco en escalar a primeros puestos de los principales agregadores de podcast, llegando incluso al número 1 en Apple Podcast en cuestión de una semana. Y la versión en inglés también tuvo muy buena acogida, que bueno, se ha visto reflejada también en los comentarios que podéis leer si entráis a las plataformas, desde la versión en español como la versión en inglés. Y en cuanto a medios, bueno, pues ha habido también mucha repercusión, incluso pues, el país seleccionándolo como uno de los mejores podcasts del año, y la versión en inglés también siendo reseñada por The Guardian y medios especializados en podcast. Y bueno, Bloom ha recibido bastantes reconocimientos y premios, entre ellos un premio Ondas que ganó el año pasado, y su versión en inglés llegó incluso hasta una semana publicitándose en las pantallas de Times Square en Nueva York. Y respecto a cómo adaptaríamos Bloom a la pantalla, pues cuando nosotros escribimos Bloom utilizamos un formato de investigación en primera persona, tipo falso documental, o siguiendo la estela de otros podcasts de este tipo, pero a la hora de adaptarlo a audiovisual abandonaríamos completamente ese formato de falso documental y nos iríamos como a un formato más clásico de thriller en el que seguimos a la protagonista de su investigación y todo pues en un ambiente así de misterio. Y luego creemos que, bueno, esto es importante si escucháis Bloom, quedaros más con la historia que contamos que con el formato porque sería distinto. Creemos que encajaría muy bien en una película de 120 minutos, aunque también creemos que daría para una miniserie de 6 episodios de 40 minutos porque hay personajes y tramas que sabemos que daría mucho juego. Y ya para terminar, hemos preparado un falso trailer utilizando audios del podcast y imágenes de las películas que os queremos mostrar para que entendáis un poco cómo vemos que puede ser la adaptación de Bloom. Entonces vivió con vosotros en esta casa 2 años y después de ese mensaje no volvisteis a saber de ella. Nada, desapareció del mapa. Ya había acabado la carrera en Historia del Arte y estaba investigando una pintora suiza. Úrsula Bloom. Las cosas que hay en mi cuarto, tíralas o hacer con ellas lo que quieras, me da igual. ¿Estás segura que es todo compuesto de Úrsula Bloom? Sí, y aún es cuando sí que tengo que contarte una leyenda, porque a veces las leyendas se mezclan con la realidad. Úrsula se acercó a la niña y le cantó al oído. Después de eso, la niña volvió a hablar. Lo de las páginas del cuaderno y ahora esto... ¿Qué está pasando aquí? Ya lo vemos, es como lo que queremos es verlo, ¿no? Pero nadie lo va a preguntar. Bueno, si no hay preguntas, luego estaremos por aquí. Ahí hay una pregunta. ¿Cuánto dura el podcast? No, eso sí, solo cuánto dura y tampoco se traslada al cine.
Sí, el podcast... Pregunta Marino, ¿cuánto dura el podcast para los streamers que puedan escuchar la pregunta? El podcast son 9 capítulos de unos 20 minutos de duración, pero la relación a cine o televisión no debería de guiarse por esto, porque realmente, como decía Carmen, el podcast tiene una estructura de falso documental y sí que haremos un cambio. O sea, no queremos conocer la historia, el potencial de la historia y desarrollamos los personajes, entonces realmente se puede adaptar de muchas maneras. Nosotros sí que vemos que podría ser una película de unos 120 minutos o una miniserie de 6 episodios de 40 minutos, podría encajar muy bien. Sí, no sobre Suiza, estuvimos ahí 15 días. Estuvo muy bien. Un momento, por favor. ¿El universo es en Suiza todo el rato o...? En el podcast sí. Luego en la adaptación habría, o sea, quiero decir, se mantendría, la idea que tenemos es mantener algo de Suiza, una conexión con Suiza. Por ejemplo, Ursula Blum es suiza y todo está armado, la historia está armada así, pero no tendría por qué rodarse en Suiza. O sea, no tendría por qué... Lo que sí que tenemos bueno es que desde Suiza Turismo ya están informados de que estamos viendo este proyecto y ellos ya están dispuestos a facilitar el contacto con Suiza de cara, por ejemplo, a buscar que se puedan rodar algunas proyecciones allí o, bueno, lo típico, ¿sabes? Que igual un plano de situación se rueda allí, pero luego ya los interiores se hacen en Madrid donde no haga falta. Entonces, en ese sentido sí que habría... o sea, los derechos realmente son de... O sea, los tenemos con el extraordinario, con la productora, y ellos están completamente abiertos a adaptarlo, ¿no? Pues eso no hay problema. Y aparte tenemos la ventaja esta de que sí que queremos mantener Suiza en la historia y de cara a poder incluso rodar allí algo, pues tenemos un poco también como ya la vía está abierta. Familia, su ciudad de Douala, cuando le quitan la beca que ha ganado para estudiar en el extranjero para dársela al hijo de un alto funcionario. Él se pone en marcha, en principio sin decirle nada a nadie para que no lo disuadan, con la idea de ir a estudiar a la Universidad de Abuya, la vecina Nigeria, pero la cosa se complica desde el principio y se ve con un grupo de inmigrantes yendo cada vez más al norte, atraviesa el Sáhara, donde muere un compañero, y acaba cruzando a Ceuta a nado. Pero la verdadera historia de Horizonte, como se ve enseguida, es la de cómo una vez en la península, Ketu Simol logra retomar sus estudios y cuando está haciendo relaciones internacionales en la universidad descubre un proyecto que es verdadero, que es cierto, más allá de las páginas de la historia, para construir un puente o un túnel entre España y Marruecos, entre Europa y África a través del estrecho de Gibraltar. Y enseguida este proyecto a él le parece asombroso, comprueba que la gente de a pie a su alrededor no lo conoce, está como enmascarado detrás de unas siglas misteriosas, el CEPEXA, que os animo a googlear, y fue firmado 3 días después del golpe de Estado de Tejero por Juan Carlos I, Hassan II, Adolfo Suárez, y él ve en este proyecto una herramienta perfecta para dar satisfacción a un anhelo que está huyendo hoy en día también realmente, aunque aquí no nos lo contamos, entre la juventud africana en el continente y en la diáspora. Y me diréis, ¿cuál es ese anhelo que está huyendo? Pues mirad, hay una corriente que tiene decidido darnos el pulso de igualdad definitivo a la Europa y al occidente blanco. Es como un se acabó feminista, pues se acabó este dominio neocolonial. Después de las independencias formalizadas en los 60, quieren que a partir de ahora exista la igualdad real. ¿Os imagináis ese pulso como un brazo negro, un brazo blanco sobre el estrecho de Gibraltar como un puente? Esta es la aventura de Horizonte y es una aventura en la que Ketu Simol no va a estar solo, va a estar acompañado de Ayo Sanogo, que es una migrante marfileña que conoce en el camino. Ella es fundamental porque le descubre la existencia de Despertar Panafricano, una organización inspirada en Urgence Panafricaniste, que existe realmente, muy coordinada en todo el continente, pero ella por razones personales tiene menos confianza en sí misma, menos formación, tiene menos herramientas para afrontar las dificultades aquí en Península y huyendo de la trata de blancas se va a ver secuestrada en una fábrica subterránea clandestina de cigarrillos entre Marbella y Algeciras, estas existen también. Y en el plano personal vivirá la contradicción de irse a enamorar de alguien que resulta que es funcionaria de la Torre Marítima de Vigilancia del Estrecho. También está la activista tarifeña Carmen Barea, que tiene un chiquillo de 2 años, hijo de un activista italiano, Luca, que no sabía que ella estaba embarazada cuando se separaron y que de pronto reaparece y lo redescubre todo.
y Yassin Cherkaoui, un ingeniero marroquí muy amigo de Ketu, que desde Tánger va a reactivar este proyecto puente con una perspectiva puramente africana. La historia es cómo desde ese núcleo de convencidos inicial se va tejiendo una red de otros activistas, profesionales, sindicalistas, empresarios, diplomáticos, políticos africanos en África y en el mundo, hasta poner sobre la mesa de negociación con Europa, a través del enlace del umbral que es España, la construcción de este puente. Están determinados a hacerlo, a pesar del dilema medioambiental que entraña y que también se aborda. No por la infraestructura en sí, sino por lo que tiene de herramienta diplomática, de negociar. Europa, tú llevas con este proyecto, que tiene una sede aquí junto al retiro personal, financiación, por tus intereses, para seguir expoliando. Nosotros queremos renegociar el contrato social norte-sur. El dilema es, ¿lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? ¿A cambio de qué precio? ¿Quiénes tendrán que pagarlo? Es sobre todo una historia de los puentes humanos que se construyen entre estas personas que se van conociendo y que van implicándose en el proyecto, a veces se frustran, a veces se exaltan, hay lazos de amistad, de amor, de hermandad, sobre todo una corriente de esperanza frente al panorama sombrío, conflictivo, preocupante, peligroso al que nos está abocando el racismo y el neofascismo global. Porque Horizonte, ya os habéis dado cuenta, es ficción, pero es una ficción muy conectada con el momento presente y es lógico que así sea. Mirad, yo soy una periodista con 25 años de experiencia, los últimos 11 en el diario.es, y me he visto sorprendida al descubrir esto del proyecto Puente Túnel del Estrecho, que os digo que es muy vigente. Cuando en marzo, en la última reunión del ministro de Transporte, Óscar Puente, con su homólogo marroquí en Marruecos, han hablado de reactivarlo, impulsarlo con más fuerza, de cara a quien se le ocurre el Mundial de Fútbol 2030 que vamos a organizar España, Marruecos y Portugal. Pero sobre todo el vínculo con la realidad es que yo, para crear a Ketu Simo, pues me he inspirado en Sani Ladan, a quien entrevisté en 2018 para la revista En Papel del Diario, y que entonces era un joven camerunés recién llegado a España, hacía no mucho, estudiante de Relaciones Internacionales, y que ha llegado a ser un analista muy prestigioso hoy en día, reclamado por instituciones como el Parlamento Europeo para dar sus charlas, por países internacionales como Colombia, ha sido asesor del Gobierno de España la pasada legislatura, y él me descubrió esta nueva juventud africana que existe, muy preparada, universitaria, hiperconectada, harta de que los mostremos siempre en ese rol de víctimas de la patera, sin reflejar lo que realmente son, protagonistas de un cambio histórico que está en marcha y que no vemos. A mí, que ya os digo, soy una periodista especializada desde 2016, cuando la emergencia humanitaria de refugiados en el Egeo, en el tema migratorio y derechos humanos, una juventud que me llena de esperanza. Constato entre la lectora y los lectores de nuestra novela, que en todo este tiempo la han leído, que también esa esperanza se transmite, también entre los muchos periodistas, compañeros que nos han entrevistado. Ojalá sea una corriente de esperanza que siga a través de las espectadoras y espectadores de las adaptaciones a la pantalla, y puedo deciros, porque acabo de venir de presentarla en el Festival de Cine Africano Tarifa Tánger, que en el ambiente también audiovisual cinematográfico esperan esas adaptaciones con mucha ganas y de hecho se brindan con pasión a estrenarla. Por mi parte eso es todo, y ahora pues lo que me queráis preguntar o comentar. Muchas gracias. 2 minutos para preguntas. Venga, aprovechar mientras bebo. La primera es la difícil, la de romper el hielo. ¿Hay una pregunta? ¿Se me escucha? Bajito, pero sí. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante. Imagino que por lo que lo planteas, como el narrativo que planteas, está como un formato de serie. Yo no sé si tienes pensado en los capítulos y si se presta más temporadas. Pues mira, justamente tenemos elaborado un dossier. Cuando ahora hagamos después lo one-to-one lo podemos desarrollar. Efectivamente lo teníamos previsto así, aunque estamos abiertos a las sugerencias que puedan surgir aquí. Y el final del dossier pone fin o continuará, porque evidentemente pues es una historia en marcha, tan conectada como está al presente, y sí, efectivamente existe esa previsión de que pueda ser continuada. Los protagonistas no lo he especificado, pero son todos de la órbita generacional de Ketu, que tarda aproximadamente 3 años en llegar a Península, 18, digamos que iría desde los 15 a los 24 años su arco temporal, ¿no? Y los protagonistas son más o menos de su generación. Autor Antonio Ruiz Munuera. Finales de los años 80. 60.000 toneladas de lodos tóxicos vertidos en una bahía a las afueras de Cartagena.
ácido sulfúrico, cadmio, plomo, mercurio, el mayor desastre medioambiental de la historia del Mediterráneo. Dicho así, puede ser un dato fuera de contexto, pero les propongo un juego. Imaginen esas 60.000 toneladas de productos tóxicos llevados a un paraje cercano. El Parque del Retiro, por ejemplo. Si hiciéramos esto, todo el Parque del Retiro quedaría sumergido bajo 9 metros de sustancias contaminadas. 9 metros, la altura de un edificio de 3 plantas, cubriendo las 120 hectáreas del Parque del Retiro. Buenos días, soy Antonio Ruiz Munuera, autor de Ojo de Pez, y vengo a contarles una historia, la de una novela de género negro, de humor negro, en un paraje ennegrecido por la codicia humana. Una novela que fue reconocida por el 30º Premio de Nostromo de Barcelona y que, si buscamos un paralelismo en el cine, tal vez podríamos acercarnos a historias tan conocidas como Erin Brockovich de Steven Soderbergh o, en tiempos más cercanos, la española El Lodo de Iñaki Sáez de Arrieta. La trama parte de un cadáver flotando a la orilla de un suburbio marinero en las afueras de Cartagena, el conocido como el Pequeño Shanghái. El cuerpo de una chica llegado a la ciudad en el barco del grupo ecologista Greenpeace para realizar una acción protesta en defensa de la bahía contaminada. Un suceso local, pero que cobra de forma violenta, trágica, un carácter político internacional. Sus personajes parten del protagonista, el inspector de la Policía Nacional, Lucas Dailer, un policía novato, pero con una determinación inquebrantable, y su contrapunto, el comandante de la Guardia Civil, Amancio Goyeneche, hijo de golpistas, un sujeto mal encarado, turbio y peligroso. También aparece la doctora Escarvajal, la forense encargada del caso, una mujer socarrona, inteligente, pieza clave en la resolución de la trama. Y por último, la tripulación del barco de Greenpeace, todos ellos relacionados de una forma u otra con el conflicto de Ojo de Pez. En cuanto a los escenarios, les voy a hablar de un lugar prácticamente desconocido de la costa española. Un lugar apenas utilizado a nivel cinematográfico, con escasas referencias como la carta esférica de Manuel Uribe, basado en el libro de Pérez Reverte, o más recientemente la serie Sky Rojo, también rodada en ese territorio. Un terreno inhóspito, árido, horrible, pero a la misma vez increíblemente plástico, con una belleza dramática. Si me lo permiten, voy a emplear un minuto de mi tiempo y también del suyo en mostrarles imágenes del escenario de las localizaciones de Ojo de Pez. Bueno, lo que acaban de ver es solo una pequeña parte de lo que esconde la costa de Cartagena. Lugares como la propia bahía de Portmán, el escenario de la tragedia medioambiental, un lugar rodeado de villas romanas de hace 2000 años, o mosaicos del tamaño de esta sala por el que discurría la calzada romana de la Vía Augusta, la comunicación de todo el Mediterráneo. Lugares también como el Palacio Modernista del Mercado de la Unión, el lugar donde se celebra el Festival Internacional de Cante de las Minas, también escenario de uno de los episodios de Ojo de Pez, por la vía marinera de Cabo de Palo, con sus coloridos paisajes y sus naufragios como el del Sirio, un transatlántico en la época del Titanic, hundido en 1906 con 1000 personas a bordo. Por la chimenea de Peñarroya, ese torreón que han observado en las imágenes, un edificio construido sobre el monte más alto de Cartagena con la única función
de sacar los gases contaminantes que en la época, finales de los 80, hizo que la ciudad estuviera declarada como oficialmente contaminada. Y por último, el suburbio marinero del pequeño Sancay, la llamada Algameca, un espacio surrealista a las afueras de Cartagena con sus casas de madera y sus embarcaderos colgados sobre el mar, el lugar donde inicia la trama Ojo de Pez. A nivel de producción, han de saber que la costa de Cartagena goza por el mayor número de horas de insolación anuales junto con la ciudad de Almería. También disfruta de especiales características a nivel de infraestructuras hoteleras, comunicaciones por carretera, por ferrocarril, por avión, y que paradójicamente es un lugar escondido pero al alcance de la mano. He de decir también que la novela Ojo de Pez, sobre la que se propone la construcción de una futura serie o película de cine, tiene su continuidad en otras dos obras. Una segunda, La ira del insecto, ya publicada, premio novela del Gobierno de Cantabria, y una tercera en fase de escritura. Todas ellas comparten personajes de Ojo de Pez, pero tramas y escenarios completamente distintas. Lo que de interesarles una posible adaptación al cine facilitaría tal vez una continuidad en forma de saga o de trilogía. Nada más, quedo a su disposición para aclarar alguna pregunta que tengan de forma inmediata. Has contado hay mucha parte de realidad. ¿Dónde has puesto la ficción y el contexto entiendo que es real? Esto parte de un suceso brutal de contaminación en la costa de Cartagena al que se le puso fin con la llegada del barco Greenpeace, que hizo una movilización que dio la vuelta al mundo. Con ese episodio real yo doy lugar a la ficción en la que aparece ya una serie de características policíacas, unos sucesos, unos asesinatos que no tuvieron lugar, pero que después me informé que efectivamente había ocurrido alguno de ellos.